Queridos hermanos, buenas noches. Es un placer poder llegar a sus hogares a través de este medio. Ya es nuestra cuarta noche de conferencias donde hemos escuchado la palabra de Dios para nuestra vida. Y en esta hora pudiste darte cuenta que al inicio de la programación tenemos el promocional de la campaña de evangelismo online que será del 16 al 23 de mayo, todos los días a las 7 de la noche, con el pastor Rubén Bullón. Es una iniciativa para que las personas puedan conocer del amor de Dios de parte de nuestra Unión Mexicana del Sureste y de nuestra Asociación del Mayab, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Así que en esta hora, antes de comenzar nuestra programación y continuar, quiero invitarte a cerrar tus ojos para buscar a nuestro Dios en oración. Oremos. Amado Padre que moras en el cielo, te damos gracias por la vida que nos das. Gracias porque estás con nosotros en este momento. Gracias porque tu palabra ha sido poderosa durante esta semana y ha tocado los corazones. Oramos, Señor, para que esta noche tu palabra nuevamente pueda llevarnos a decisiones para vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuevamente te agradecemos el que estés en tu hogar con tu familia, reunido para escuchar la palabra de Dios. En este momento tenemos el canto tema y como te he mencionado cada noche, el título es Resucítame, ya que el Señor quiere que tú nazcas a una nueva vida en Cristo Jesús. Y esta noche también desea que muy pronto, si es posible, este sábado 16, puedas entregar tu vida a Jesucristo a través del bautismo. Ahora invita a tu familia para que juntos puedan entonar el canto tema. Cantemos. Maestro, necesito de un milagro. Transforma hoy mi vida, mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Quieren sepultar mi alegría. Desean ver mis sueños cancelados. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días él revivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi piedra, llámame por nombre, cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida y haz un milagro. Tócame ahora, llámame hacia afuera, resucítame. Maestro, necesito de un milagro. Transforma hoy mi vida, mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Quieren sepultar mi alegría. Desean ver mis sueños cancelados. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días él revivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi piel.
llámame por nombre, cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida y haz un milagro. Tócame ahora, llámame hacia afuera, resucítame. Tú eres la propia vida, la fuerza que hay en mí. Eres el Hijo de Dios, tú me llevas a vencer, Señor de todo en mí. Escucho ya tu voz, llamándome a vivir una historia de poder. Remueve hoy mi piedra, llámame por nombre, cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida y haz un milagro. Tócame ahora, llámame hacia afuera, resucítame. Remueve hoy mi piedra, llámame por nombre, cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida y haz un milagro. Tócame ahora, llámame hacia afuera, resucítame. Agradecemos a Dios por tan bello canto que hemos estado aprendiendo durante esta semana. Y seguramente no solo la letra, sino las imágenes que se han escogido son de bendición para nuestra vida y nos hacen recordar el poder de Dios. Esta semana también te invitamos a tomar decisiones. La primera decisión es: deseo estudiar la Biblia. Escribe por favor en los comentarios y un hermano irá a tu hogar para ayudarte en tu camino, en tu experiencia en el estudio de la palabra de Dios. También puedes escribir: necesito que oren por mí. Pon la razón de tu oración, la razón de tu petición y con gusto oraremos en el plan 777. 7 de la mañana, 7 de la noche, los 7 días de la semana. Asimismo, este sábado 16 tendremos bautismos. Así que si tú has sentido el toque de Dios, puedes escribir: deseo bautizarme. Y con gusto, tu anciano, tu pastor, déjanos tu número, con gusto te llamaremos y podrás este sábado experimentar el poder de Dios en tu vida. En esta noche tenemos un orador especial como invitado. Es el hermano Daniel Lara. Es el anciano de la iglesia Vicente Solís. Es un hombre que ha permanecido en el camino del Señor durante muchos años y es un hombre que ha estado entregado al servicio de Dios. Así que en esta noche tenemos el privilegio de escuchar la palabra de Dios y dejar que la palabra cambie nuestras vidas. Escuchemos el mensaje. Muy buenas noches. Desde la Iglesia Central del Distrito Mérida 60, les damos una cordial bienvenida a esta cuarta noche del ciclo de conferencias Reavivados. Les saluda con afecto su servidor y hermano en Cristo, Daniel Lara, de la Iglesia Vicente Solís. Busquemos en las Sagradas Escrituras la carta del apóstol San Juan, la primera carta, capítulo 5 y versículo 12. Dice la palabra de Dios: el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Oremos.
hagamos una oración. Les invito a cerrar sus ojos y elevar sus pensamientos a Dios en oración. Padre bendito que estás en los cielos, santificado sea tu bendito nombre. Señor, te damos gracias porque nos permite, Señor, predicar tu santa palabra. Te rogamos, Padre, que bendigas a todos, a todas las personas que están conectados, Señor, en las redes sociales para escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, también por los que están enfermos en los hospitales, querido Dios. Y te rogamos, Señor, especialmente que bendigas esta semana de conferencias, porque te lo estamos rogando en el bendito nombre y por los méritos santos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, acabamos de leer este texto que nos dice que el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios simplemente no la tiene. En una ocasión, cierto hombre de Dios inglés del siglo XVII dijo: nacemos de espaldas a Dios y al cielo y de frente al pecado y al infierno, hasta que venga la gracia y nos convierta. Esto describe bien al pecador y también a la experiencia por el cual tenemos que pasar si nosotros queremos ser salvos. Porque la palabra de Dios dice en Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Conversión, cambio, transformación, modificación, metamorfosis. Todo esto significa volverse en dirección opuesta. Conversión y cambio. La conversión es de hecho un giro de 180 grados. Esto es empezar a caminar en sentido contrario. Se le pidió a una joven que describiera su conversión y ella dijo que antes de convertirse era una pecadora que corría detrás del pecado. Pero ahora, dice, ahora es una pecadora que corre del pecado. Esta persona dio media vuelta y comenzó a caminar en dirección opuesta. Pero hay una verdad central en todo esto. Y esta verdad central es la experiencia del nuevo nacimiento. Y la conversión es la decisión más importante de la vida. Así que es fundamental para tener un corazón nuevo y recibir una vida nueva en Cristo Jesús. Renacidos. ¿Por qué tendremos que renacer? Razones para una vida nueva. Este tiempo que estamos viviendo, de esta terrible pandemia, que nos ha obligado a permanecer en nuestros hogares, que nos ha obligado a reflexionar sobre nuestra situación actual, nos lleva a pensar qué rumbo está tomando nuestra vida, qué hemos hecho y qué hemos vivido en todo este lapso de tiempo. Y es ahí cuando llega un momento cuando uno tiene que hacer un alto en su existencia para que entonces decida uno qué rumbo darle a su vida. Dice la palabra de Dios, nacemos todos con una naturaleza pecadora y con tendencia hacia el mal. Y es verdad, nosotros desde que nacemos con la herencia del pecado, porque por un hombre entró el pecado en el mundo y por ese hombre el pecado todos nosotros lo heredamos al nacer. El mismo rey David dice en el Salmo 51:5 en la palabra de Dios, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, dice el rey David. Y es una gran verdad que todos nosotros nacemos con el estigma del pecado en nuestra vida. De tal manera que cada uno de nosotros, el apóstol Pablo nos dice en Romanos 7:19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Así que entonces una razón para iniciar de nuevo es que tenemos que ir en contra de esa naturaleza pecaminosa. Por eso al entregarnos a Cristo, subyugamos esa naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Otra razón para una vida nueva
es el pecado. Desde que el ser humano se apartó de Dios y eligió el camino del mal, el pecado ha dominado al hombre. Romanos 3:23 dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y en cuanto a esto, nada ha destruido tanto al ser humano como esa semilla que fue plantada por el enemigo de Dios. Esa semilla del pecado es lo que ha producido en nuestros días matrimonios deshechos, hijos que se destruyen por las drogas, corrupción, violencia, inmoralidad. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles para nuestro mundo. El ser humano cada vez está más denigrado. Los gobernantes de todo el mundo están tratando de buscar una solución a todo esto. Algunos dicen que es necesario volver a enseñar valores y principios morales a las personas. Pero todo esto se ha debido a que los seres humanos, las familias, han dejado a un lado a Jesús y a su santa palabra. Si los principios de la palabra de Dios fueran inculcados en la mente y en el corazón de todas las personas, no hubiera llegado a nuestra humanidad a la situación en la que se encuentra hoy. Pero cada vez más la gente trata de evitar todo lo que venga de la palabra de Dios. Ahora, todo eso que está sucediendo es fruto del pecado, de esa separación de Dios, porque todos estamos condenados a muerte. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 6 versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, muerte espiritual y muerte eterna. El hombre fue creado para vivir eternamente. Sin embargo, luego del pecado, entró el hombre en estado de muerte. Hay una historia que nos habla de una tierra donde los animales salvajes eran comunes. Un habitante de esa tierra hizo una pequeña abertura en su choza, en su cabaña, para que su perra y sus cachorritos, cuando sintieran algún peligro, a través de ese agujero pudiesen entrar en la cabaña y ponerse a salvo. Cierto día los cachorros estaban jugando con los huesos de un antílope, cuando la mamá se dio cuenta de que había peligro de que una fiera los acabase, los matase. Entonces ella los trató de juntar y los introdujo en el agujero de la cabaña. Pero uno de los cachorritos se quedó jugando con el hueso. Y cuando llegó la hiena, cuando llegó la fiera, lo devoró. A nosotros también hay muchas cosas que nos distraen en el mundo. Hay muchos huesos, hay muchos pecados que nos mantienen alejados de Cristo. Cosas que pertenecen a nuestra vida, que hemos estado nosotros viviendo. Puede ser el orgullo, puede ser la ambición egoísta, puede ser los vicios, puede ser algo malo que podemos, pero no queremos arreglar. O puede ser un espíritu vengativo. Desprotegidos y apegados al pecado, somos prisioneros de Satanás e inducidos a profundizar en el mal. Pero el apóstol Pablo en la santa palabra de Dios nos dice en Hebreos 12:1: despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia. Y cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, abandonamos lo que es mezquino para ganar lo que es precioso. Y es ahí donde entonces vamos a los elementos que necesitamos entonces para iniciar una nueva vida. Y uno de esos elementos que nosotros necesitamos para iniciar una nueva vida es la palabra de Dios. Porque el libro sagrado ha ayudado a millares de personas a encontrarse con Cristo y a pasar por un nuevo nacimiento. ¿Cuántas personas nosotros conocemos que estaban en tinieblas y a través de la Biblia, de la palabra de Dios,
encontraron la luz? ¿Cuántas personas vivían en mentira, pero allí encontraron la verdad? ¿Cuántas personas estaban perdidas y fueron encontradas por el Señor Jesús? La vida de estas personas cambió totalmente para mejorar. De tal manera que la misma palabra de Dios dice la palabra del Señor Jesucristo. Jesús, hablando en el Evangelio según San Juan capítulo 15 y versículo 3, dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios tiene el poder para transformar nuestras vidas. Ha transformado miles, millones de vidas. Personas que antes eran mal habladas, ya no lo son más. Personas que antes eran mentirosas, ya no lo son más. Personas que antes robaban, ya no lo hacen más. Personas que llevaban una vida de miseria, ahora han sido transformados por el poder del Espíritu Santo y a través de la santa palabra de Dios. Y creemos nosotros en la palabra de Dios cuando Jesús dice en el Evangelio según San Juan capítulo 15, 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado. La palabra de Dios limpia y transforma nuestras vidas. De tal manera que el Salmo 119 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? La misma palabra de Dios responde: obedeciendo la palabra de Dios. Si el mundo, si los seres humanos volvieran sus ojos a nuestros principios antiguos, a la palabra de Dios, a las enseñanzas del Señor Jesucristo, nuestro mundo fuera otro. No hubieran drogadicción, no hubieran asesinatos, no hubieran extorsiones, no hubiera corrupción. ¿Por qué? Porque se dejarían llevar por los principios santos de la palabra de Dios. Y es que todos nosotros como pecadores estamos perdidos. Estábamos perdidos. Pero en la cruz Cristo ofreció su vida para rescatarnos. Y es así como Dios envió a su Hijo para morir en nuestro lugar. De tal manera que el apóstol Pablo, al haber aceptado al Señor Jesucristo, dice en la carta a los Gálatas capítulo 2 versículo 20: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuánto poder tiene la cruz de Cristo y la sangre preciosa del Señor Jesucristo derramada en la cruz por cada uno de nosotros? Por medio de la cruz de Cristo y de la sangre derramada en la cruz, uno de los ladrones fue regenerado en la cruz y murió siendo salvo en la cruz. Y es por medio de la cruz que tenemos acceso a ese nuevo nacimiento. A ese nuevo nacimiento que todos necesitamos para revivir a una vida nueva en Cristo Jesús. Pero también hay otro elemento muy importante en nuestra nueva vida. Y ese elemento muy importante es el Espíritu Santo. Porque el nuevo nacimiento no es obra humana, es obra del Espíritu Santo. Cuando abrimos nuestro corazón a Dios, recibimos el Espíritu Santo para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Dice el Evangelio según San Juan capítulo 16 y versículo 8. Así que la conversión es obra de la tercera persona de la divinidad, que abre la mente y el corazón del hombre y permite que entendamos la palabra de Dios y la necesidad de un cambio de vida. En la palabra de Dios en Tito 3:5 leemos: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho,
sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Así que el elemento importante en este nuevo cambio de vida es el poder del Espíritu Santo. Así que ya vimos la palabra de Dios, el Espíritu Santo, y hay otro elemento muy importante que es fe en Cristo. De tal manera que todo lo que hagamos, hagámoslo con los ojos puestos en la fe y en la confianza de que Cristo, el Señor, puede hacer todo por nosotros. Para todo esto, necesitamos un nuevo nacimiento. La palabra de Dios nos dice que un hombre conocedor de la ley, conocedor de la palabra de Dios, se acercó de noche a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y Jesús le contestó: ¿Eres maestro de Israel y no sabes qué debes hacer? Y el hombre le dijo: Por eso es que quiero que me enseñes. Y Jesús le dijo: es necesario nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu Santo. Así que si nosotros queremos reiniciar una nueva vida después de esta pandemia, reflexionar y mirar hacia atrás la senda que hemos dejado y emprender un nuevo camino, una nueva conversión siguiendo las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, necesitamos entonces buscarle con fe y pedirle al Señor este nuevo nacimiento. Incluso esta fe que necesitamos para tener esto, es un don de Dios. Y debemos pedírsela al Señor que nos aumente y que nos dé suficiente fe al punto de romper con nuestros valores equivocados. Porque estamos seguros que todos nosotros hemos recibido valores por herencia, por tradición, que a veces no son los correctos. Pero necesitamos ir a la palabra de Dios para que Él, a través de su palabra, nos enseñe cuáles son los valores que debemos llevar en nuestras vidas. Fe a punto de romper con nuestros valores equivocados, con nuestras creencias erróneas y con nuestro comportamiento depravado. Y es que a través de la fe podemos recibir un corazón nuevo, una vida nueva, llena de gracia, de amor y de paz. Tenemos que poner todo en las manos de nuestro buen Dios para que Él nos ayude al salir de esta pandemia, al salir de este momento de reflexión, de confinamiento, salgamos con una nueva mentalidad, acercarnos al Señor. ¿No será acaso que esto que está ocurriendo es para que todo el mundo nos quedemos en casa y reflexionemos qué hemos hecho con nuestra vida hasta ahora? En una ocasión, el gran evangelista Moody, un día en una serie de conferencias, ofreció su precioso reloj a los muchachos de la clase bíblica. Desconfiados, los muchachos rechazaron el reloj, hasta que de pronto uno se levantó y lo pidió. Y sin dudar ningún momento, Moody le regaló el reloj. Gracias, dijo el muchacho. No hay de qué, le dijo Moody. Es un buen reloj, te va a servir bastante. Pero los otros alumnos se sorprendieron y le dijeron: ¿va usted a regalar su reloj? Y él dijo: ¿no fue eso lo que dije? Y el único que lo creyó fue este muchacho. Es de él porque tuvo fe. Así como en esta ilustración del conferencista Moody, el Señor Jesucristo nos ofrece también las vestiduras blancas de Cristo, que pueden pertenecernos por el simple hecho de creer en las promesas de Dios, aceptándolas por fe en Jesús, extender nuestra mano y tomar esas vestiduras blancas que el Señor nos ha ofrecido. Jesús, a través de su muerte, se encarga de nuestro pasado. No nos preocupemos por nuestro pasado. El pasado ya va a quedar borrado, queda atrás. Ahora emprenderemos una vida nueva, en un nacimiento nuevo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Pero para eso debemos confesar y creer
que Jesús perdonará nuestros pecados y los borrará para siempre, porque Dios tomó todas las provisiones necesarias para que nosotros podamos tener perdón de nuestros pecados. ¿Cuáles serían los resultados de una vida nueva? Está bien, yo decido aceptar al Señor Jesucristo y decido iniciar una nueva vida. Como una reflexión nada más y como un testimonio de lo que ha sido mi vida. Durante toda mi juventud, hasta los 27 años, yo vivía apartado del camino de Cristo. No estudiaba ni conocía su palabra. Y hacía lo que bien a mí me parecía. Y hacía todo lo que hace el mundo. Pero llegó el momento cuando conocí la palabra de Dios, cuando conocí al Señor Jesucristo, cuando tuve que hacer un alto en mi vida y decidir qué camino tomar. Y eso que a los 28 años decidí aceptar al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador personal e iniciar una nueva vida en Cristo el Señor, dejando atrás toda mi vida pasada. Todos aquellos malos pensamientos, todas aquellas expresiones malvadas, todas aquellas cosas malas quedaron en el pasado. Y es que es esto lo que nosotros logramos cuando nosotros decidimos aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal y obedecer también el consejo que Jesús le dio a Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo. Naciendo de nuevo al Señor Jesucristo, somos transformados. Va a haber una transformación, una reconfiguración de la mente, del corazón, de los gustos personales. Y de todo eso ocurre cuando nos entregamos a Cristo y decidimos pasar por la experiencia de la conversión. Cristo le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Algunas personas conocen la historia de esta conversación, de tal manera que Nicodemo, queriendo disimular esa expresión, dijo, ¿tengo que nacer del vientre de mi madre otra vez? Y Jesús le dijo, no, tienes que bautizarte otra vez. Dice la palabra de Dios, tienes que nacer de nuevo. Nacer de nuevo quiere decir, olvídate de lo que te enseñaron. Olvídate de tus propias justificaciones. Olvídate de tus prejuicios y abre la palabra de Dios y deja que la palabra de Dios conduzca tu vida. Romper con todo lo malo y tener una nueva experiencia, una vida transformada por el Señor Jesús. La palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, de tal manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas van a ser hechas nuevas. Otra ventaja que obtenemos también cuando hemos aceptado al Señor Jesucristo es que somos adoptados como hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Antes estábamos perdidos y éramos hijos de las tinieblas, pero ahora que fuimos encontrados, somos hijos de la luz e hijos de Dios. Y como tales también tenemos ciertos deberes. Cuando Cristo Jesús fue bautizado, se oyó la voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado en el cual estoy muy contento. De tal manera, cuando nosotros también somos bautizados, pudiésemos oír la voz de Dios desde el cielo que dice, este es mi Hijo amado y estoy muy contento con él porque ha decidido aceptar a Cristo a través del santo bautismo. Otra de las ventajas que obtenemos cuando nosotros hemos decidido cambiar nuestras vidas y hemos decidido aceptar el santo bautismo para que el Señor logre la transformación en nosotros, es que nuestro nombre va a estar escrito en el libro de la vida. Porque la palabra de Dios dice en Apocalipsis 3:5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Así que cuando nacemos en Cristo y nos entregamos a Cristo, es cierto, continuamos con el mismo nombre aquí en la tierra. Sin embargo, nuestro nombre se escribe en el cielo, en el libro de la vida. Y cuando vayamos allí en ocasión de la segunda venida de Jesucristo, tendremos un nombre
nuevo. Adoptados como hijos de Dios. El mundo le tiene poco de terror a la palabra adoptado. Pero cuando nosotros lo analizamos en el consenso del cristianismo, para nosotros ser adoptados es un honroso privilegio que nos da el Señor para formar parte de la familia de Dios. Todos nosotros somos adoptados cuando nos entregamos a Cristo y somos adoptados por el Padre Celestial. Y Él nos hace a nosotros sus hijos e hijas y se vuelve nuestro Abba Padre, nuestro papito. El pecado nos va a seguir asediando siempre. Aún habiendo aceptado al Señor Jesucristo, la tentación va a seguir allí. Pero es a través de Jesucristo y la fe en Él en que podemos tener una vida transformada. Usted puede preguntarse, ¿qué se necesita entonces ahora para pasar por la conversión y recibir una vida nueva? 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. ¿Quiere usted vivir una experiencia nueva, viviendo al lado de Jesús y entregándose a Él completamente? Jesús puede transformar tu vida. Cuando leemos la Biblia, el mismo Espíritu Santo que inspiró a los autores de la Biblia para escribir, puede transformar tu vida también. Así que venga ahora a Jesús y Él lo recibirá con los brazos abiertos. No dude, venga al Señor Jesucristo. Él te está esperando. A lo mejor esta es la oportunidad que el Espíritu Santo y Jesús estaba esperando para tocar tu mente y tu corazón. Apreciados amigos del Face, apreciados familiares, apreciadas visitas que se encuentran en esta transmisión, acérquense al Señor Jesucristo sin ningún temor. Él tocará y transformará tus corazones. ¿Quieres librarte de esta angustia, de ese tiempo que estamos viviendo? Pon toda tu carga y todas tus angustias en las manos del Señor Jesucristo y Él va a transformar tu vida. Pero tenemos que tomar una decisión de aceptarlo como nuestro Señor y Salvador personal y escuchar el consejo que Jesús le dio a Nicodemo. Tenemos que nacer de nuevo a través del santo bautismo. Les voy a invitar a que cierren sus ojos, a que inclinen sus ojos y que busquemos al Señor Jesucristo en oración. Oh Señor, muéstranos tu verdad y la seguiré. Oh Señor, revélame aquellos cambios que debo de hacer en mi vida. Oh Señor, ayúdame a encontrar en las páginas de tu santa palabra mi amante Salvador, perdonador y transformador de mi vida. Te lo suplico, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro amante Salvador. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con todos nuestros amables oyentes. Que Dios les bendiga abundantemente. Después de haber escuchado este hermoso mensaje de la palabra de Dios, no nos podemos quedar sentados. No te puedes quedar sin tomar una decisión. Es nacer a una nueva vida en Cristo Jesús. Y esa vida nueva solo se obtiene a través del bautismo. Como dijo nuestro predicador, cuando tú bajas a las aguas del bautismo, escuchas esa voz que te dice: este es mi Hijo amado. Pasas a ser parte del pueblo de Dios y heredero de la salvación. Tu camino entonces ya no es solo, ahora es acompañado por Cristo Jesús. En esta noche, tú que me escuchas,
levántate de donde estás. Que nada te lo impida. No te preocupes qué dirán tus amigos, qué dirán tus amigas, qué dirá tu familia. Esta decisión es personal para vida eterna. Esta decisión es para que puedas permitir a Dios obrar en tu vida ese cambio que tanto has esperado. Te hablo a ti, que esta noche sientes el toque del Señor. Te hablo a ti esta noche, a ti que estás dejando tu capa a un lado con tal de seguir a Cristo Jesús. A ti que deseas nacer de nuevo. Y esa bendición no solo será para ti, será para tu familia. Será para aquellos que te aman, será para aquellos que han orado mucho tiempo por ti, será para aquellos que pusieron tu nombre en ese altar en cada iglesia y no han dejado de orar para que un día entregues tu vida a Jesucristo. En esta hora, decídete, escribe un texto. Escribe un comentario, llama al anciano de tu iglesia, llama al hermano que te da estudios bíblicos y dile, he tomado la mayor decisión de mi vida, entregarme a Cristo Jesús. En esta noche vamos a orar, pidiendo a Dios que toque tu vida. Amado Padre, te damos gracias, porque tu palabra ha sido poderosa, nos ha invitado a nacer de nuevo. Te agradecemos porque muchos ya tomamos esa decisión. Pero hay amigos que están allí en sus hogares con el deseo de hacerlo. Te pido que los toques y puedan levantarse y nacer de nuevo en Cristo Jesús. Y este sábado 16 su nombre se escriba en el libro de la vida y su intercesor esté por ellos en todo momento. Oro, Señor, para que te quedes con cada persona que ha decidido tomar esta decisión. Oro, Señor, para que este sábado 16 sea una realidad. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, pedimos todo esto. Amén. Querido amigo y amiga, querido hermano que estuviste con nosotros, te agradecemos tu compañía y te invitamos para que el día de mañana en punto de las 7:30 puedas unirte a esta semana de conferencias bíblicas Reavivados. Seguramente será de bendición para ti y para tu familia. Que el Señor te bendiga.